Hoy tenemos un tema que en lo personal trae mucha edificación a mi vida en el momento en el cual Dios me llevó a meditar en él. Le hemos llamado secuelas. Y el pasaje que vamos a tomar como base está en Génesis 32, del versículo 22 al versículo 32. Este es un pasaje que habla de Jacob. Y sobre este pasaje iremos meditando e iremos trayendo el entendimiento, la revelación que Dios nos dio sobre él. Dice Génesis 32, versículos 22 al 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y Jacob le respondió, y respondió Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Esta es una historia que trae mucha revelación a nuestra vida de algo que pasó particularmente con un hombre llamado Jacob. ¿Cuál es el entorno en el cual se estaba dando este pasaje de esta lucha tan fuerte entre Jacob y el ángel de Dios? Jacob estaba en un momento de transición en su vida. Jacob había estado trabajando para su suegro Labán por muchos años. Había padecido muchas injusticias de la mano de su suegro Labán, hasta que llegó el momento en el cual Dios le dice que él se retire de ese lugar y se regrese a la tierra de su parentela. Jacob, descendiente de Isaac, Isaac, descendiente de Abraham, los patriarcas del pueblo de Israel: Abraham, Isaac, Jacob. Y sobre ellos descansaba una promesa muy fuerte que Dios había hecho. Dios le había hecho primero a Abraham la promesa de que de él iba a provenir una gran multitud, una gran descendencia, y que iba a haber una gran bendición a través de él. Y su hijo fue Isaac, y después vino Jacob. La promesa había descansado ya en los hombros de Jacob. Era un hombre que sobre su vida habían promesas claras, precisas de Dios. Dios había estado con él, pero es un hombre que había padecido muchas cosas en su andar. Y el último tiempo que había vivido antes de este suceso es haber estado sirviendo por sus mujeres a su suegro. Y su suegro se aprovechó de él en sobremanera, hasta que Dios le dijo: regrésate, sal ya de este lugar, regresa al lugar de tu parentela. Y entonces él emprende un camino de vuelta
Curiosamente, cuando él empieza a salir, cuando él toma la decisión de irse, obedeciendo la voz de Dios, su suegro se entera de que él se va y va por él, va a buscarlo y va a tratar de enfrentarlo para, digamos, preguntarle y reclamarle el por qué se retiraba. Pero Dios tiene tanto cuidado de Jacob que se le aparece a su suegro en sueños y le dice: ten mucho cuidado lo que vas a hablar con Jacob. Ten mucho cuidado de no airarte en contra de él. Ten mucho cuidado digamos en tiempos actuales, de no sobrepasarte con Jacob. Dios tenía tanto cuidado de este hombre. Habían promesas sobre él, como ya te expliqué. Y había guianza de Dios. Dios lo estaba llevando a un punto para que su vida cambie. Y aún en el punto en el cual él estaba transitando, Dios tenía cuidado de las adversidades que él podía enfrentar. Dios tuvo cuidado de él cuando iba a enfrentarse con su suegro. Pero además de eso, mientras él caminaba, dice que iba por lugares y ángeles aparecían. O sea, vemos a un hombre que no estaba fuera de la presencia de Dios, un hombre con promesa, un hombre con cuidado de Dios, un hombre en donde Dios le iba allanando el camino, un hombre con presencia de Dios a su alrededor. Pudiéramos pensar hasta este punto que la vida de Jacob, digamos, iba bien, porque estaba haciendo lo que Dios le decía. Había una promesa que descansaba sobre él, que iba a cumplirse más adelante. Había un cuidado especial de Dios, una protección espiritual que Dios había puesto sobre su vida. Si nosotros tuviéramos todo eso en este momento, quizá pudiéramos pensar que estamos bien. ¿No es así? Quizá diríamos: bueno, hay promesas que Dios me ha hecho tiempo atrás. Pudiéramos decir: bueno, Dios ha estado cuidando de mí, Dios me ha estado dirigiendo, me ha dicho cuándo hacer una cosa, cuándo no hacerla. Escucho la voz de Dios. Hay una protección espiritual sobre mi casa. Dios tiene cuidado. Pero fíjate, pasa algo. Él en el camino va saliendo del tiempo en el cual estaba con su suegro, pero delante de él empieza a ocurrir algo. Su hermano Esaú empieza a venir a su encuentro. Y vemos a un Jacob en medio de dos cosas, saliendo de un ambiente del cual Dios le dijo: ya no es para ti, te voy a llevar a un ambiente mejor, pero teniendo delante de él una gran amenaza, porque su hermano Esaú tenía 20 años que no lo miraba. Y Esaú, conocemos la historia, era el primogénito originalmente hablando. Y en teoría a él le debía corresponder la bendición de la primogenitura, pero esa fue tomada por Jacob. Y de ahí el nombre de Jacob significa suplantador. Y hemos hablado en ocasiones anteriores de que nuestra identidad se revela también a través de nuestro nombre. Y la figura y la persona de Jacob era una figura que representaba eso. Representaba ser un suplantador, una persona que se había apoderado de cosas que en teoría no le correspondían, podíamos pensar. Aunque hay toda una explicación sobre ese punto, pero voy a situarme en este momento allá. Había tomado algo y era un suplantador, y eso era lo que su identidad revelaba. Pero aún así vemos la promesa de Dios en su vida, vemos el cuidado de Dios, vemos el respaldo y la protección espiritual de Dios. Y entonces encontramos a un hombre saliendo de un ambiente donde era prácticamente un siervo, yendo camino hacia un punto en donde Dios lo estaba guiando, pero teniendo delante de él algo que en ese momento representaba su peor amenaza. Y eso era volver a ver a su hermano Esaú, que quería matarlo, que desde tiempo atrás lo había buscado para matarlo, porque le había usurpado, digamos, la primogenitura y la bendición que correspondería al primogénito. Entonces vemos ahí a un hombre que camino, mira delante de él su peor amenaza, tiene temor, empieza a organizar a la gente, todos los que iban con él, empieza a organizar su ganado, empieza a organizar las cosas, los empieza a dividir. Dice: mandaré primero a unas personas en avanzada para que vean a mi hermano, para que le hablen, para que le den presentes. Todo esto que te estoy hablando está en los capítulos previos. Te puedes leer después el capítulo 31, el capítulo 32 completo de Génesis.
Y ahí está lo que te estoy explicando. Y dice que él iba mandando gente, iba dividiendo y decía, vamos a hacer una parte aquí y otro campamento, váyase por acá. Porque no vaya a ser que yo llegue directamente con mi hermano y me mate. Entonces mandaré a algunos y le mandaré presentes para ver, digamos, en qué disposición está. Qué tan abierto está o qué tan molesto y con deseos de matarme viene. Entonces él hizo toda una estrategia. Y al final estaba él y su familia. Y todos los demás ya estaban dispersos cumpliendo la función que él había establecido. Y entonces ocurre lo que te acabo de leer. Dice, se levanta esa noche, toma a sus mujeres, toma a sus siervos, toma a sus hijos. Y los pasa el vado de Jacob, los hace pasar el arroyo, los deja ahí. Y entonces sucede algo en su vida. Él en ese momento se queda solo. Es un momento en el cual él, después de haber distribuido a la gente y a los bienes, se queda con su núcleo cercano. Pero el núcleo cercano llega un momento en el cual los traslada al otro lado del arroyo y él queda por un momento solo. Y es ahí donde sucede algo en su vida que lo marcó para siempre. Es ahí donde el hombre que tenía la promesa, el hombre que tenía el cuidado, el hombre con una identidad de usurpador, el hombre que tenía una amenaza delante de él, la más grande, y su peor temor estaba delante de él, a punto de enfrentarlo. El hombre que estaba siendo liberado, el hombre que tenía esa protección espiritual, ese hombre vive algo que cambia para siempre su vida. Y esto es cuando el ángel de Dios tiene un encuentro con él. Y se describe en la historia a un hombre que, estando solo, finalmente tiene un encuentro con Dios. Que esa es una de las cosas que también Dios hace en nosotros para efectos de propiciar un ambiente en el cual hay un encuentro personal con Él. Porque podemos estar rodeados de muchas cosas. Puede haber sobre nosotros promesas, puede haber cuidado, puede haber protección de Dios, puede haber guía, pero nuestra vida probablemente no cambie y nosotros no cambiemos en realidad hasta que no tengamos un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que pasó en él esa noche. Llega un momento en el cual el ángel de Dios tiene un encuentro con él y se refiere a Dios mismo, esta descripción. Y dice de manera figurativa que empieza una lucha. Vemos a un Jacob que se aferra al varón, dice la escritura, al enviado de Dios, y lucha, forcejea con él. Y dice que eso dura toda la noche. Estaba ya amaneciendo. Y entonces el varón le dice, suéltame, porque ya va a amanecer. Dice, ya, deja de esforzarte, deja de pelear. Pero él dice, no te voy a soltar. No te voy a soltar hasta que suceda algo. Hasta que tú me bendigas. Hasta que yo reciba algo de ti que cambie mi vida. Y pudiéramos hacer muchas preguntas. ¿Qué era lo que él peleaba? ¿Qué era lo que le llevó a tener ese encuentro con Dios y aferrarse de esa manera? De forcejear con Él. Estamos hablando en el punto de vista, digamos, figurativo, físico, en donde estaba forcejeando con alguien. Estaba peleando con alguien. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Tenía delante de él su peor miedo, su hermano a quien iba a enfrentar. Estaba huyendo, camino a una tierra a busca de una promesa. Algo estaba pasando en la vida de este hombre que la Biblia no describe. Algo estaba pasando en su mente y en su corazón. Lleno de temor seguramente, lleno de miedo, lleno de desesperación, de inseguridad. Tiene entonces delante de él a Dios y entonces pelea con él, se aferra a él y no lo deja ir. Quizá el mismo miedo que estaba enfrentando de saber que si encontraba a su hermano le podían dar muerte. Los mismos temores que estaban sobre él seguramente de si iba o no a poder llegar al lugar a donde Dios lo estaba llevando. Pero fue hasta que estuvo totalmente solo.
Fue hasta que Dios encontró el momento propicio y estableció todo para entonces tratar personalmente con él. Pero antes de que su vida cambie por completo, sucede algo en su persona. Dice el pasaje que cuando estaban forcejeando y él no lo soltaba, entonces el ángel hace algo, le toca el muslo, la coyuntura del muslo, y le disloca el muslo. ¿Qué sucedería si tu muslo hoy, por algún motivo, se llega a dislocar? Tu pierna seguramente va a perder la fuerza. Tu concentración seguramente va a cambiar en ese momento cuando está ocurriendo. Algún dolor seguramente va a venir a tu cuerpo. Si estabas peleando, si estabas esforzándote por algo y tu pierna, que era parte de tu apoyo, se disloca, seguramente no podrás seguir peleando con la misma fuerza, no podrás seguir apoyándote y es probable que hasta caigas al suelo por el dolor y por todo lo que pudiera estar sucediendo en tu persona. Y mira lo que Dios hizo antes y ve el orden en el que hizo las cosas. Vamos a volver a leer. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El varón de Dios vio que él no cesaba, que él no desmayaba en su intento y no lo soltaba. Y entonces hace algo, lo toca de tal manera que lo hace perder fuerza, que lo hace sentir dolor y que lo hace mirar su debilidad. Y ahí empieza un proceso de transformación y cambio en la vida de Jacob. Lo primero que hizo Dios fue llevarlo a un punto en el cual su debilidad afloró. Un punto en el cual el dolor se manifestó en su vida. Un punto en el cual finalmente la fuerza humana se quebró. Un punto en el cual él se dio cuenta que era imposible vencer a este personaje, a esta persona, a quien él no conocía en este momento, no entendía quién era todavía. En realidad, le hizo entender que con su propia fuerza humana jamás iba a poder seguir luchando con él. E hizo que su fuerza, su confianza, su estabilidad, su persona, sean tocados. Y después de eso, mira, le dijo, déjame porque raya el alba. Fue como el momento de decir, tocarlo para que te pierdas y decirle, acá se acabó, es tiempo de irme. Y Jacob le responde, no te dejaré, aún así. Pero ya no tenía la misma fuerza en ese momento. Ya su persona estaba padeciendo por el toque que había recibido. Dice, no te dejaré si no me bendices. Y sucede algo. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y entiende lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Pareciera algo tan sencillo de decir cómo te llamas, pero no. Dios lo estaba enfrentando con su realidad. Dios le decía, declárame tú quién eres. Habla de tu identidad. ¿Quién eres tú? Y él, mirándose hacia su persona, dice, soy Jacob, el suplantador, el usurpador, aquel que no ha hecho cosas muy buenas en su vida. Soy esa persona que seguramente no soy digno de ti. ¿Entiendes lo que estaba pasando? Hay un momento en el encuentro de Dios con este hombre en el cual Dios iba a cambiar su historia para siempre. Pero para que eso ocurra, tuvieron que darse las condiciones, y Dios es tan sabio que primero hizo que se quedara solo para que no interfiriera nada
en el trato que iba a tener con él. Y después hizo que su fuerza humana caiga. Lo hizo que se esfuerce de tal manera y se aferre tanto a la bendición y a Dios, al grado tal que le hizo ver que en su fuerza humana no iba a lograr nada. Quebró su humanidad, quebró su persona, y después lo enfrentó con él y le dijo: ¿quién eres? Revélame quién eres, revélame tu identidad. Y él le dijo: soy un usurpador. Soy una persona que se ha aprovechado de los demás. Soy una persona que no ha hecho bien las cosas. Soy una persona que tengo delante de mí mi peor miedo que enfrentar. Mi hermano que viene por mi vida, 20 años llevo huyendo de él. Soy una persona que ha estado al servicio de otros. Se han aprovechado de mí. Soy una persona sobre la cual descansan promesas de Dios. Soy una persona que experimenta la protección de Dios, pero sigo siendo un usurpador. Mi identidad sigue siendo la misma. Y es entonces cuando empieza el proceso de transformación total en su vida. Dios le dice en ese momento: ahora has entendido. Ese es el momento en el cual reconoces tu condición. El momento en el cual te miras y dices: soy esta persona. No soy lo que quizá he querido mostrar a los demás. Soy un pecador. Soy esa persona que se aprovecha de los demás. Soy esa persona que le falla a Dios. Soy esa persona que no ha sido cambiada en su identidad. Soy esa persona que sigue reflejando al viejo hombre en su interior. Pero el plan de Dios era diferente en su vida. Y entonces Dios le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino ahora te serás conocido como Israel. Dios le cambia la identidad, termina de sellar el destino, y entonces empata la promesa con la identidad que él necesitaba para cumplir la promesa. Y eso es algo que quiero que entiendas esta mañana. Hay promesas de Dios seguramente sobre tu vida. Hay promesas sobre tu casa. Pero hay cosas que no van a ocurrir hasta que tu encuentro personal con Dios no se dé. Hasta que no llegue un punto en el cual Dios haga un proceso personal y te transforme en alguien diferente. Hasta que no llegue un punto en el cual tu fuerza humana caiga. Hasta que no llegue un punto en el cual te des cuenta que seguir dependiendo de tus habilidades, de tus talentos humanos, de tus relaciones no van a resolver las cosas. Hasta que no te des cuenta que delante de ti tienes los peores miedos que vas a enfrentar, pero no estás preparado para enfrentar y salir victorioso. Hasta que no te des cuenta que necesitas que suceda algo, que Dios venga y cambie tu identidad, que te doblegue de tal manera como le pasó a este hombre, que termines reconociendo tu estado, tu condición, y digas: hoy soy esta persona. He recibido promesas tuyas, he recibido protección tuya, he visto tu mano en mi vida, en mi familia, pero sigo siendo una persona que no ha sido transformada por completo. Es ahí cuando el toque verdadero y genuino de Dios va a llegar a tu vida y te hará alguien diferente. Y ahí él le dijo: mira, estando ya debilitado, estando ya enfocado, estando ya descubierto en su entendimiento, le dice: ya no serás llamado Jacob, ahora serás llamado Israel, porque tu nombre ahora significa que has luchado con Dios, con los hombres, y has vencido. Es ahí cuando tu identidad será mudada y empatará con el destino que Dios tiene para ti. ¿Cómo iba a cumplirse la promesa en la vida de Jacob si su identidad no era mudada?
Si el Dios que se la dio no lo conocía porque lo tenía delante de él, y le pregunta: ¿y tú quién eres? Le dice al varón con el cual luchó toda la noche: ¿y tú quién eres? Dime quién eres. No lograba identificar quién era el que estaba transformando su vida. Y le dice: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y en ese momento, entonces le da aquello por lo que tanto él había luchado. En ese momento lo bendice. Pero no solamente lo bendice. La bendición que trae y que deposita en su vida, la deposita sobre un hombre renovado, sobre un hombre nuevo, pero un hombre que salió de ese encuentro no de la misma manera en la cual entró a él. Un hombre que llevó toda su vida las marcas en su persona del encuentro que tuvo con Dios. Dice que salió de ahí e iba cojeando. Cuando terminó esa etapa, cuando él entendió que había tenido un encuentro personal con Dios, cuando él entendió que su vida había sido cambiada, que su identidad había sido mudada, cuando él sale de ese lugar, de esa escena, dice que iba cojeando porque lo que sucedió en su muslo no fue algo momentáneo. Hubo una marca que Dios dejó en su vida que lo acompañó en todo su andar. Jacob ya no volvió a andar igual. El hombre que iba caminando de una manera, cuando sale de ese encuentro con Dios, caminaba de una manera diferente. Y mira lo que pasa después. Cuando él sale de ese lugar, sigue el trayecto y sigue narrando la escritura más adelante, que llega un momento en el cual se encuentra con su hermano. Llega un momento en el cual tenía que enfrentar el peor miedo con el que había vivido en los últimos años. Pero cuando llega ese encuentro, él ya no era igual. Jacob no llegó a ese encuentro con su hermano Esaú siendo el mismo Jacob que supo tiempo atrás la primogenitura. Jacob llegó transformado. Ya no era Jacob, ahora era Israel el que tenía el encuentro con Esaú. La nueva identidad de Dios estaba en él. Las marcas de Dios eran parte de su persona. Seguramente su hermano miró que caminaba diferente. Seguramente miró que era otra persona, y sucede algo. Él pensaba que iba a matarlo, pero entonces se funden en un abrazo y lloran y se bendicen mutuamente. El peor miedo que tengas delante de ti, tu peor temor, aquello con lo que hayas luchado, que temes enfrentar, eso será transformado por Dios después del encuentro que tú tengas con Él. Después de ese encuentro, el miedo de Jacob por su hermano se fue. Las cosas se arreglaron. Cada quien siguió su camino, pero cada uno se fue en paz. Jacob fue libre ahora como Israel, como el hombre renovado, de enfrentar su miedo, de vencerlo, de salir victorioso y dejarlo totalmente atrás. No vas a poder enfrentar las cosas difíciles en tu vida, aquello que tanto te aterra y no sé qué sea, con la identidad antigua con la que has caminado. Si hoy Dios se te aparece como se le apareció a este hombre y te predice: dime tu nombre, revélame tu identidad, ¿qué le contestarías? ¿Cómo estás hoy con Él? Quizá esperando cumplimiento de promesas, pero también dándote cuenta que sigues siendo la misma vieja persona, que no ha habido un verdadero cambio. Eso solamente ocurrirá cuando tengas una vivencia personal con Dios, cuando deje de ser historia, cuando dejen de ser simplemente cosas hermosas que lees,
Cuando dejen de ser simplemente sermones. Cuando se vuelva algo entre tú y Él, que marque tu vida, que ya no te haga caminar igual, que deje secuelas en ti. Y por eso el título de este mensaje, porque Jacob fue transformado, pero en su vida como Israel llevaba las secuelas de ese encuentro con Dios. Había algo que le hacía recordar que hubo un momento en su vida en el cual fue transformado, en el que pasó de ser Jacob a ser Israel. Había algo que le traía en un constante presente la vivencia que tuvo años atrás. Había algo que lo marcaba, y la gente que lo conocía se dio cuenta que era una persona nueva. Se dio cuenta que ya no caminaba igual. Dicen, ahí va Jacob. Y cuando la gente preguntaba, ¿y por qué coge a Jacob? Porque hubo un momento en el cual tuvo un encuentro con Dios, y hoy lleva en él las marcas de ese encuentro. Hoy lleva en él la evidencia del proceso transformador que Dios hizo en su vida. Al grado tal, dice, que después las siguientes generaciones en Israel, dice, ya no acostumbraban comer de esa zona, de ese tendón, porque sabían que eso fue lo que le ocurrió a Jacob. Y dice, esto marcó a él y marcó a las siguientes generaciones después de él. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Él, cuando hay una relación que se forja, cuando hay una vivencia personal, cuando Dios pasa de ser teoría a ser realidad en nuestra vida, eso nos marca de tal manera que nosotros no volvemos a ser los mismos. Trae secuelas en nuestra vida que nos acompañarán por siempre. Pero no solamente eso, trae una influencia y trae secuelas que impactarán a nuestras siguientes generaciones. Hay cambios que vienen a nuestra vida que son para nosotros y son para los que vienen después de nosotros. Eso es lo que pasó en él. Eso es lo que pasará en ti. Hay gente que anhela visitaciones de Dios en su vida, pero eso no fue lo que ocurrió con Jacob. Más que una visitación, hubo un encuentro transformador. Hubo algo que produjo un cambio radical en su vida, un cambio abrupto, que lo hizo ya no caminar igual, y que dejó secuelas en su persona que lo acompañaron por el resto de su vida. De esa manera pudo enfrentar su peor miedo. De esa manera pudo salir vencedor de ese miedo. Este no es el único caso que vemos en la Escritura en donde Dios transforma a través de un encuentro. Podría mencionarte otros, pero te puedo citar ahora a Pablo, que tiene un encuentro personal con Dios y es cambiado diametralmente, radicalmente. El hombre que perseguía a los cristianos, el hombre que era sanguinario, que presenció la muerte de Esteban siendo apedreado. Dice que trajeron a él las vestiduras de Esteban ensangrentadas y él se complacía en mirar. Encarcelaba, no tenía piedad. Ese hombre fue transformado de tal manera que luego narra la Escritura cuando Dios dice: verás lo que le haré padecer a este hombre por causa de mi nombre. Y entonces encontramos después a un Pablo que es puesto en la cárcel, encontramos a un Pablo que es azotado, encontramos a un Pablo que es apedreado por causa del evangelio. Diametralmente opuesto lo que él hacía, ahora lo vemos recibiéndolo y lo vemos soportándolo, lo vemos luchando por la causa de Dios. Y dice Pablo en Gálatas 6, 15 al 17: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión,
sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel y al Israel de Dios. Y dice, de aquí en adelante nadie que me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo era otra persona que dice, durante mi andar, durante mi proceso transformador y ahora como nueva criatura, de ser Saulo, ahora era Pablo. Un cambio de identidad, lo mismo que te expliqué con Jacob e Israel. Un cambio de identidad, un cambio de persona, un empatar de la promesa con la identidad necesitada para el cumplimiento de la promesa. Una experiencia que se convirtió en una vivencia personal, que trajo secuelas a su vida, que lo acompañaron, y aún en su andar siguió recibiendo marcas. Dice, nadie tiene por qué ya decirme nada. Yo traigo en mi propio cuerpo las marcas del Señor Jesús. Lo que había sufrido por causa del Evangelio, en lo físico y también en lo emocional. La traición que había llegado a su vida de algunas personas que por un momento lo siguieron. El abandono. Pero también las marcas de las piedras que un día tocaron su cuerpo. De la serpiente que un día mordió su brazo y la quitó y no pasó nada. Las marcas que el ministerio fue dejando en su vida, en su persona. Las secuelas que se fueron incorporando. Por eso dice, en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino lo que vale es la nueva creación. El proceso transformador que Dios hace, no los rituales. Si una persona se circuncidaba o no se circuncidaba según la ley de mosaica, dice, eso no es lo importante. Lo importante es el proceso transformador que Dios hace en esa persona, como lo hizo en mí. Estamos llamados a llevar sobre nuestra vida y sobre nuestra persona las secuelas de seguir a Jesús. Las marcas que nos hacen diferentes, que revelan nuestra identidad. En este mundo hay muchas situaciones que nos pueden tocar vivir, que pueden traer secuelas en nuestra vida. Cuando uno padece una enfermedad grave, en muchas ocasiones, después que sale de ella, hay secuelas que quedan en el cuerpo. Cuando uno atraviesa un luto, hay secuelas que a veces quedan en la persona después de que el familiar o el ser querido se va. Cuando uno padece una traición, cuando uno tiene que atravesar por un divorcio, y tantas cosas que nos toca vivir en lo humano, que si miramos traen consecuencias, traen secuelas que a veces acompañan a la gente durante su andar y a veces se quedan de por vida. Cosas que marcan a veces a la gente, que no logran despojarse de ellas. Pero no de esas secuelas son de las que te estoy hablando. Esas son las que el mundo va a tratar de traer a tu vida. Esas son las que el mundo va a hacer que intenten marcar tu vida y hacer que camines diferente. El odio, el desprecio, la inseguridad, el miedo. Por traición, por luto, por bancarrota. Eso es lo que el mundo te intentará poner. E intentará que tú camines con esas marcas. Pero Dios no quiere eso para ti. Voy a leerte lo que dice Filipenses 3, del versículo 12 al 17. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Todo aquello que el mundo intenta poner sobre ti, por tus experiencias personales, por los fracasos, por las enfermedades, por las rupturas, por cualquier cosa que te haya tocado vivir. Porque hay gente que dice, es que a mí me sucedió esto cuando era niño y eso marcó mi vida, y estoy condenado o tengo que vivir así todo el tiempo. No. Jacob llegó al encuentro con Dios lleno de miedo por enfrentar a Esaú. Llegó huyendo. Llegó siendo una persona que tenía tantas cosas buenas en promesa sobre él, pero que también su identidad tenía que ser cambiada. Y así enfrentó esa noche, pero cuando salió de esa noche salió diferente. Todo quedó atrás. Era una persona nueva. Los miedos, las angustias, la enfermedad, el temor, aquello que quizá tú habías pensado que iba a acompañarte toda tu vida, hoy es el tiempo de que tengas un encuentro personal con Dios y quede atrás. Dice, déjalo atrás y sigue a la meta. Olvida lo que queda atrás. Olvida la vieja manera de vivir. Olvida los fracasos. Olvida el desamor. Olvida la traición. Olvídalo todo. No vale la pena que siga en tu vida. Despójate de esas marcas, despójate de esas secuelas y recibe aquellas que sí te recordarán quién eres, las que provienen de Dios. Jesús lleva en su cuerpo, si nosotros pudiéramos verlo físicamente hoy, nos daríamos cuenta que Él lleva marcas en su cuerpo. Las marcas que lo hicieron ir a la cruz están en su cuerpo hasta el día de hoy. Marcas que muestran la obra redentora que hizo por nosotros. Marcas que testifican quién es Él y quién es Él también para nosotros. Hay secuelas que quedaron en el cuerpo de Jesús. Después de hacer lo que tenía que hacer. Quiero que te pongas de pie. Las personas que nos miran a través de la red, quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento. Levante tus manos y dile: Señor, vengo hoy delante de ti para suplicarte que me bendigas. Veo en esta historia, Señor, un hombre que peleó, un hombre que llegó con promesas, pero también con miedos. Un hombre, Señor, que necesitaba de ti para ser transformado, que necesitaba que seas realidad en su vida. Así como hoy yo necesito una manifestación tuya en mí. Así como hoy, Señor, hoy necesito un toque tuyo que me renueve, que me transforme,
que me haga una nueva criatura, que marque mi vida para siempre, que me deje secuelas que testifiquen de ti. Hoy sé, Señor, que transformando tú mi vida, podré enfrentar cualquier cosa que tenga por delante. El peor temor que he tenido siempre se reduce a nada hoy, con un toque de tu mano. Vamos, pide. Aférrate a Él como lo hizo este hombre. Suelta aquello que en el pasado te había marcado. Suelta aquello que se estaba volviendo una losa en tu vida. Eso que había dejado secuelas del mundo, déjalo ir hoy. Y dile: Señor, no importa si tienes que tocar mi humanidad, no importa. Ahora entiendo por qué he luchado tanto y no he conseguido nada. Ahora entiendo por qué has permitido que yo me desgaste de manera tal que ya no me quedan fuerzas para luchar. Porque tú me enseñarás que no es con mis fuerzas, es con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que toques los corazones, que toques a las personas. Sopla, Espíritu Santo. Manifiéstate en cada persona. Manifiéstate en cada familia. Que hayan vivencias personales, revelaciones personales, encuentros que transformen hoy corazones, que marquen vidas y que marquen aún a las siguientes generaciones que vienen detrás. Sea hoy revelada la identidad de cada uno de tus hijos. Muda hoy su nombre y muéstrate como ese Dios. Muéstrate como ese Dios que transforma. Ahí donde te encuentres, disfruta y siente la presencia de Dios en ti. Si estás teniendo un encuentro personal con Dios, si algo está ocurriendo en tu persona, no lo detengas. Deja que Dios hoy transforme tu vida. Experiméntalo. Toca, Espíritu Santo. Transforma, Espíritu Santo. Y deja en nosotros las marcas que te revelen a ti. En el nombre de Jesús. Amén.